Muy buenos días o muy buenas tardes, querido amigo y hermano que nos puedes mirar a través de esta transmisión de la lección de la escuela sabática. Nos presentamos, estamos aquí juntos, mi hermano Luis Agüero y su servidor Francisco Javier Pérez, quienes estamos haciendo estas grabaciones de la lección de escuela sabática. Vamos a grabar este día que es el viernes y vamos a tratar de dar un pequeño resumen acerca de la lección de escuela sabática de esta semana. Hoy es viernes 7 de abril y estamos en la lección número 2 de este segundo trimestre del año 2023. Y en la parte del viernes de la lección, a nosotros nos da un pequeño resumen en cuanto a lo que fue la lección, enfocado un poquito en lo que son algunos textos del Espíritu y Profecía. Hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Como por ejemplo, yo aquí subrayé algunas partes donde dice: si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. El ser humano no debe pensar en sí mismo para alcanzar la perfección, sino que el hombre siempre debe de buscar y de mirar a Cristo, quien debe ser su principal ideal para poder ser una persona perfecta. Si nosotros pensamos en nosotros mismos, simple y sencillamente desapareceremos de la vista de nuestro Dios. También aquí abajo dice: siembra buenas semillas y producirás buenos frutos. Si sembramos indiferencia hacia Dios y hacia los valores y las prioridades espirituales, cosechamos el fruto de la indiferencia, apatía, complacencia espiritual y frustración en nuestra vida espiritual. Sin lugar a dudas, lo que sembramos es también lo que nosotros vamos a cosechar. Entonces yo creo que debemos de sembrar buenas semillas para con Dios, para que nuestras obras sean buenas, valga la redundancia, ¿verdad? Y por último, algo que menciona aquí de esta parte, dice: cuanto más tardes en responder al Espíritu Santo, el alma se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y más susceptible a caer en las mentiras del maligno y a creer en ellas. Yo creo que en estos días nosotros debemos de tomar ya una decisión de qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos para nuestro futuro. Si queremos estar con Dios o simple y sencillamente, si no queremos estar con Dios, eso significa que vamos a estar en la perdición, o no sé usar esta palabra, ir a la muerte eterna, pues. Por eso a mí me llamó mucho la atención esta parte que dice, no, hay muchas personas que dicen: no, ya cuando yo vea que ya viene lo más difícil, o cuando vea que la ley dominical en Estados Unidos o ese tipo de cosas, dicen: ya me voy a preparar y me voy a entregar a Dios. Es demasiado tarde. Entonces las decisiones las debemos ir tomando día con día, pero siempre hacia Dios. Porque si tomamos las decisiones hacia el maligno, pues hacia allá nos vamos a ir. Luis. Sí, pues bueno, primero que nada, bienvenidos una vez más. Estamos ahora sí, por fin, nuestro hermano Francisco y yo, meditando, ¿verdad? La parte del viernes, las preguntas para dialogar. Y pues sinceramente, pues ya lo dijiste todo, mi hermano, esto es fácil. No puedes sembrar peras. Yo no sé mucho de siembra, ya les había comentado que yo no, lamentablemente, no conozco mucho del campo, pero si algo me dio Dios es lógica, y la lógica marca que si yo siembro limones, pues voy a cosechar naranjas. Obvio que no, cosecho limones. Si siembro naranjas, cosecho naranjas. Espiritualmente es la misma. Si yo siembro confianza en Dios, paciencia, sabiduría, es lo que voy a cosechar. Y algo me comentabas ayer, mi hermano Francisco, en un video que me etiquetaste de un pastor muy conocido, donde el pastor marca que nosotros no tenemos que contemplar a los demás. Tenemos la maña, ¿verdad? Y yo no digo que esté mal, pero a veces sí nos ¿cómo se dice? Nos hacemos fanáticos de otro predicador que habla que no hagas esto, que no hagas el otro, y Jesús te marca un camino muy simple. O sea, Jesús te dice: ven, sígueme.
Aquí está la diferencia, comentabas ahorita, ¿qué estás sembrando? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué estás contemplando? Si contemplamos a Jesús, mi hermano Francisco, mi amigo, mi amiga, eso vas a cosechar, el carácter de Cristo Jesús. Si contemplas a otro hermano que te está diciendo, les comentaba yo por ejemplo en una predicación que hablaba de la autenticidad, creo que sabes tú a quién es, Sí. y hablaba de la autenticidad y traía un relojote grandísimo en la mano. O sea, eso es lo que vas a cosechar. O sea, no hay pierde, es simple y sencillo esto. Así es. Lo interesante aquí es de que cuanto más tardemos en responder a ese llamado del Espíritu Santo, pues nuestro corazón más duro se va a hacer. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Te repito, ¿estás leyendo la palabra pura de Dios o estás viendo lo que te dicen que no hagas o que dejes de hacer los demás? Ahí está, creo que el asunto. Exactamente. El camino cristiano no es que sea difícil, sino que nosotros lo hacemos difícil. Nosotros lo volvemos difícil, porque si nosotros nos dejáramos llevar por Dios, las cosas serían más fáciles. Es como cuando nosotros somos niños, ¿no? y no sabemos cruzar la calle. ¿De quién dependemos para cruzar la calle? ¿No? De nuestros padres. O sea, nuestro padre nos toma de la mano para poder cruzar la calle. Nosotros pudiéramos hacerlo, pero como niños pequeños podemos correr el riesgo de que nos atropellen, pero si nos tomamos de la mano de Dios, Él nos va a ayudar a poder salir adelante en esta vida espiritual, en este mundo lleno de pecado. En las preguntas para dialogar, la primera pregunta va un poquito relacionado con esto que estamos mencionando, porque dice, ¿cuál es la relación entre ser salvo por gracia y crecer en gracia en el contexto de Apocalipsis 14, 14 al 20 y el principio de la cosecha? Algo que yo he mencionado siempre y cuando he predicado acerca de la justificación por la fe es que el proceso de la salvación es eso, ¿no? Un proceso. Inicia cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo nos está impulsando a abandonar el pecado. La gracia, como su misma palabra lo dice, es un regalo que nos da Dios. Se recibe en ese momento. Pero también la gracia, cuando ya la recibimos, no quiere decir que ya todo sucedió y ya somos salvos y ya en ese momento ya somos idóneos para ir al cielo. No es así. En el principio al principio Dios nos salva y nos dice, ok, ya entregué mi vida por ti, ya te salvé. Ahora, para que nosotros lleguemos al cielo es un proceso, ¿sí? Es un proceso en este camino de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tristemente nuestra vida está llena de pecado, nuestra vida está en un mundo lleno de pecado y a donde quiera que volteemos hay pecado. Y eso quiere decir que en algún momento posiblemente nosotros podamos caer. El mismo Juan nos dice, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Dice, para que no pequéis. Pero si alguno, dice, hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, es un proceso en esta vida en el que nosotros vamos a ir avanzando y creciendo poco a poco. En el que, vuelvo a repetir, si nos tomamos de la mano de Dios, ese crecimiento va a ser sencillo. Pero si nosotros pretendemos cambiar nuestra vida espiritual y ser perfectos con nuestros propios esfuerzos, simple y sencillamente no se puede. ¿Sí? ¿Qué es lo que le queda al hombre? Al hombre lo único que le queda es la disposición de decirle a Dios, aquí estoy, tómame, haz conmigo lo que tú quieras. Es como, por eso se presenta esa imagen del alfarero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el alfarero? El alfarero toma el barro en sus manos y él lo moldea a su gusto. ¿Sí? El barro no tiene propiedades individuales en sí mismo para decir yo me voy a transformar en una olla o en un vaso. Necesita la mano del alfarero para que lo tome en sus manos y él pueda formarse. De esa manera funciona la gracia o crecer en la gracia, ¿verdad? Ir nosotros avanzando en este camino cristiano hasta llegar a la perfección que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Amén. Luis. No, está todo dicho, mi hermano. Yo creo que lo único que puedo decir es eso, como tú bien dijiste, lo único que podemos hacer es dejarnos llevar y se acabó. Tómate de la mano de Cristo y no hay fallas, así de simple. Exactamente. Bien, la segunda pregunta dice, analiza los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas y compáralo con nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué similitudes hay? Es decir, ¿qué podemos aprender del crecimiento de las plantas que podamos aplicar a nuestra propia vida? Luis. Esto es también, es que está bueno.
Es simple, ¿verdad? Al menos creo que debería de ser así, mis hermanos, mi hermano Pancho. Yo no sé, les repito una vez más, no sé de sembrar, pero, más sin embargo, y me enseñaron esto, creo que en la primaria nos lo enseñaron a todos. ¿Te acuerdas del experimento ese del frijolito? Y nos dijeron 3 elementos que necesita una plantita. Cualquier planta necesita estos 3 elementos para crecer: agua, sol y aire. Entonces, oxígeno. Nuestra vida espiritual es igual. Necesitamos 3 elementos simples, pero indispensables, poderosísimos, si los encomendamos a Dios, que es la oración, el estudio de su palabra y el predicar su evangelio. Si nosotros nos falta uno de esos 3, no vamos a crecer. Así creo que es simple y sencillo. Exactamente, así es. Es un buen ejemplo, ¿no? Cómo cada uno de esos elementos que menciona representan el Espíritu Santo. Así es. El agua representa el Espíritu Santo, el aire representa el Espíritu Santo, el sol, aunque representa a Cristo, pero igual, una persona que no se da a crecer por el Espíritu Santo, pues es una persona que queda como una planta marchita y seca, ¿verdad? Así es. Bien, la tercera pregunta dice, ¿hay alguna diferencia entre la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones y nuestra fuerza de voluntad? En cuanto a la fuerza de voluntad, yo quiero mencionar esto, porque se me hace muy interesante esta observación de la fuerza de voluntad. En el mundo se nos dice a nosotros que por nosotros mismos podemos transformar nuestras vidas y ser diferentes. Es cierto. Eso que nosotros llamamos fuerza de voluntad, por decir, en una persona que es alcohólica o que fuma o que tiene ciertos vicios, van con un psicólogo y el psicólogo les da terapia, les dice, o un psiquiatra, no sé, X persona, o esos llamados coach de vida de hoy en día, ¿verdad? Te dice, no, échale ganas y esfuérzate y lo que sea, ¿no? Y la persona puede cambiar. No hay ninguna, o sea, simple y sencillamente puede suceder. Hay personas buenas en el mundo que han transformado sus vidas, pero delante de Dios, la fuerza de voluntad tiene que ver con lo que yo hago. Y es muy diferente lo que yo hago a lo que Cristo hace por mí. Yo mencionaba la semana pasada en la lección, ¿verdad?, que nosotros sí podemos ser buenos, completamente buenos, buenas personas, pero eso no significa que yo tenga a Dios en mi corazón. O sea, vemos miles de personas que practican la bondad y que no tienen a Cristo en su corazón. Eso no les califica a ellos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos nosotros necesitamos algo. El mismo profeta Isaías ha dicho que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué necesitamos nosotros para poder entrar al cielo? ¿Lo bueno que somos nosotros? No. Necesitamos que las obras de Cristo sean adjudicadas a nosotros. La perfección de Cristo debe de entrar sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda ser perfecto, necesito, una vez más, vamos a repetir esto, que Cristo tome mi vida. ¿Sí? Porque dice aquí, ¿hay alguna diferencia entre la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones y nuestra fuerza de voluntad? Nosotros tomamos decisiones todos los días. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el vicio del cigarro, que fue uno de mis vicios, ¿no? Y de repente yo siento el aroma del cigarro, penetra por mi nariz, o lo veo, no sé, como sea. Yo tomo la decisión de no agarrarlo, o tomo la decisión de agarrarlo. Eso está en mí. Pero para que yo pueda tomar la decisión correcta, yo necesito decirle al Señor o a Dios, Dios, ayúdame a tomar la decisión correcta. Porque dentro de lo que son los vicios y los deseos del ser humano, es muy difícil que uno arranque esos deseos que existen en nosotros. Entonces, yo tomo la decisión de agarrar o de hacer algo, sí, pero yo le pido a Dios que me dé esa fuerza para poder eliminarlo por completo de mi vida. Esa es la gran diferencia entre mi fuerza de voluntad, que no tiene ningún valor delante de Dios, a decir, Dios mío, ayúdame tú a tomar la decisión correcta. Así ¿Sí? es. Y perdón que te interrumpa, mi hermano, fíjate qué interesante esto que comentas. En el mundo, como tú dices, cuando por ejemplo en un anexo se les enseña a los que caen en una adicción de drogas,
y que es un día a la vez, ¿verdad? Es un día a la vez, porque nunca dejas de ser adicto a tal sustancia. Pero déjame te digo algo, y esto se los digo también a ti, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando. Hace 15 años aproximadamente yo fumaba una cajetilla de cigarros diarios, Pancho. Y de esos grandotes, 100 se les llamaba en aquel entonces. Tengo ese tiempo, 15 años que no pruebo un cigarro, no sé ya, no me interesa. Pero en aquel entonces yo me ponía una cajetilla diaria. Era un vicio fuerte, arraigado. Cuando tomé la decisión de bautizarme, obviamente, pues tuve que dejar ese vicio. Y para no hacerte largo el cuento, aunque me costó, pero acabas de mencionar todo el punto, estando de la mano de Cristo Jesús, créanme, que ahorita vuelve el cigarro, ¿y qué crees que sucede en mí? Asco. Me da asco, no lo soporto, veo a las personas y me da asco, no soporto el olor a cigarro. ¿Estoy curado? Definitivamente sí. ¿Por mis esfuerzos? No, claro que no. Esa es una transformación que el Espíritu Santo, Cristo, hizo en mí. Entonces yo me dejé guiar por Él y Él ya obró campantemente, se puede decir, en mí. Ahorita el cigarro no me gusta tanto, para nada. Pablo dijo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas ya, sí, ya nos cuentan. Entonces en el mundo es una mentira eso de que un día a la vez. No es cierto, tómate la mano de Cristo y vas a ver que esos vicios, cualquier cosa que tú requieras de fuerza de voluntad, tomando la mano de Cristo Jesús, se borran automáticamente. Exactamente. Sería más bien un día a la vez tomado de la mano de Cristo. Amén. ¿No? Todos los días ser bautizados del poder del Espíritu Santo. Amén. La última pregunta dice, ¿por qué el título Hijo del Hombre nos alienta en la hora del juicio mientras esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es reconfortante saber que un hombre, un ser divino humano está allí arriba representándonos en el juicio? Luis. Fíjate, esta pregunta me encanta porque no lo había meditado hasta esta semana que estamos repasando esta lección. El Hijo del Hombre, ¿qué significa el Hijo del Hombre? Porque un hijo de un hombre, Daniel, estudiábamos la parte del martes, que Daniel describió, dice, entonces vi, ¿verdad? Dice, en el cielo a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, no sé cómo haya visto Daniel a Cristo Jesús, me imagino que en gloria y potestad, pero con una apariencia, ¿verdad? Humana, pero él se refería a eso mismo, o sea, no es un Dios que no puede entendernos en nuestras aflicciones. O sea, independientemente de lo que tú estés sufriendo ahorita, por más vil, por más cruel que parezca, hay un ser divino humano que te entiende, que sabe bien por lo que estás pasando. Él sufrió lo mismo que nosotros, hambre, sueños, no sé si se enfermó, yo creo que no sé, no indago, pero todo eso sufrió Cristo Jesús, presión, depresión, todo lo sufrió Él. Tentaciones, y para mí esto de que le llamen el Hijo del Hombre, a mí me alienta mucho, porque yo sé bien que por más hundido que yo me encuentre en el lodo, Él siempre me va a ver como un niño, un pequeñito, y me va a agarrar y me va a sacar del lodo donde estoy y me va a sacudir y me va a decir, adelante hijo, no te preocupes, yo te entiendo, vete y no peques más. Creo que eso para mí es reconfortantísimo, mi amigo Pancho, no sé qué. Sí, exactamente. Yo creo que lo más importante de Jesús cuando se le presenta como el Hijo de Hombre es presentarlo como ese humano Dios, ¿verdad? Esa mezcla, porque es Cristo quien nos juzga y es Cristo quien nos defiende. Y yo creo que lo mejor que a nosotros nos puede pasar, supongamos que si estamos en un juicio y si cometimos un delito por equivocación, lo mejor que nos puede pasar es que el que nos juzga haya pasado por la misma experiencia que nosotros. ¿Te imaginas? Porque si es así, el juez va a entender lo que ha sucedido o lo que hemos hecho. Y eso es lo que ha sucedido con Cristo, de que Cristo entiende lo que nosotros estamos pasando porque Él lo pasó. Claro, Él logró triunfar, pero Él sabe cómo Satanás se ensaña sobre nosotros. Él sabe cómo Satanás nos quiere destruir, nos quiere apabullar,
¿verdad? Pero Cristo, que sabe cómo es el diablo y que lo ha vivido en carne propia, y lo digo literal, en carne propia, Él puede defendernos delante de todo el universo. Entonces yo creo que es la más maravillosa imagen que tenemos nosotros de Cristo como el Hijo del Hombre. Sí, es que te imaginas que el mismo Dios, el que nos hizo, nos represente en un concilio celestial, donde por ejemplo se habla de hambre, y hambre, me imagino que los angelitos hasta se rascan la cabeza, ¿qué es eso? Y Cristo, Dios mismo les explica, mira, el hambre es, y empieza a explicarle, sueño, ¿por qué se está quedando dormido estudiando tu palabra, señora? Entonces para mí, mi hermano Francisco, no sé qué es tú, mi amigo, eso es, que Chile es un amor, es algo que no puedo explicar con palabras, más que decir que es sublime, que el mismo Dios nos esté defendiendo, representando en el concilio que está en el cielo. Exactamente. Así es, querido hermano. Bueno, pues esta fue la lección número 2. Vamos avanzando poco a poco con esta lección. Un tema de más importante para el adventismo en este tiempo, ¿verdad? La lección se tituló Un momento del destino. Querido amigo, querido hermano que nos viste durante esta semana, te invitamos a que continúes viéndonos o escuchándonos por ahí, que esto pueda ser de bendición para todos ustedes. Amén. Y también para nosotros, porque Amén. Eso a nosotros nos impulsa a estudiar y adentrarnos más en la palabra de nuestro Dios. Amén. Que tengan una hermosa semana, un feliz sábado.